En mi cumpleaños número 67, apareció una caja en mi porche, de madera de caoba pulida, forrada con un borde dorado como si hubiera sido elegida con sumo cuidado. Sin remitente. Solo una tarjeta con 2 palabras. Feliz cumpleaños. Pero conocía esa letra. Era de mi hija, Valeria. No habíamos hablado en años. Dentro de la caja había 10 puros cubanos, raros y extravagantes, del tipo que un padre podría haber presumido alguna vez ante sus amigos. Salvo que a Valeria nunca le importó que yo hubiera dejado de fumar hace 2 años, después de que una neumonía casi me robara el aliento. Nunca preguntó por mis pulmones, nunca preguntó por mí. Así que le regalé los puros a Joaquín, su suegro y un viejo amigo que todavía fumaba. Pensé que tal vez, solo tal vez, era la forma en que Valeria se acordaba de mí de nuevo. Pero al día siguiente, Joaquín se desplomó buscando aire desesperadamente. Los médicos dijeron que no era una enfermedad, era veneno, y en ese momento la verdad cortó más profundo de lo que la enfermedad jamás lo había hecho. Mi hija no me había recordado. Solo había recordado lo que ganaría cuando yo ya no estuviera. No olviden suscribirse al canal y comentar desde dónde nos están viendo. El hospital olía a antiséptico y a miedo. Me paré junto a la cama de Joaquín observando el subir y bajar de su pecho, mientras las máquinas hacían clic y zumbaban. Tubos salían de sus brazos. Los monitores parpadeaban. Estaba vivo, pero apenas. Su esposa estaba sentada en el rincón, con las manos temblando alrededor de un vaso de café de poliestireno. Roberto, susurró ella con la voz quebrada. Dijeron que no fue su corazón. Dijeron que fue algo que fumó. Mi estómago se retorció. La imagen de esa caja de caoba brilló en mi mente. La letra de Valeria. Los puros. Yo se los di, admití en voz baja. Llegaron a mí primero. Sus ojos se abrieron de par en par, horrorizados. Tú. Entonces, ella no terminó la frase. No necesitaba hacerlo. Salí del hospital esa noche con más preguntas que respuestas. El aire de noviembre cortaba a través de mi chaqueta mientras caminaba hacia mi camioneta. Cada respiración quemaba un poco, como el recuerdo de mi neumonía hace años. No había tocado el tabaco desde entonces. Valeria lo sabía, o debería haberlo sabido. ¿Por qué los enviaría? ¿Por qué ahora, después de años de silencio? En casa, puse la caja de caoba vacía sobre la mesa de la cocina. El borde dorado brillaba bajo la luz, burlándose de mí. Recogí la tarjeta de nuevo, solo 2 palabras. Feliz cumpleaños. Sin firma, sin calidez, solo una letra que no podía confundir. Afilada, deliberada, como la misma Valeria. Los recuerdos me presionaban, ella de niña, con el cabello en trenzas, riendo mientras corría por el patio. La forma en que solía sentarse en mi regazo mientras yo fumaba un puro en las tardes de verano, fingiendo que dibujaba mapas en mi pecho con su dedo. Esa niña se había ido. En su lugar había una mujer que apenas reconocía. Una que no me había llamado papá en años. Me senté allí hasta la medianoche mirando fijamente esa caja. La casa estaba tranquila, demasiado tranquila. Desde que su madre falleció, el silencio se había convertido en mi único compañero. Finalmente, levanté el teléfono. A la mañana siguiente entré en la comisaría local. La detective Morales, una mujer de unos 40 años con ojos agudos y una voz que transmitía autoridad, me recibió en el vestíbulo. Usted dice que su hija le envió puros, y el hombre que los fumó está en cuidados intensivos, repitió, levantando una ceja. Sí. Mi voz era firme, pero por dentro estaba temblando. Los médicos dijeron que no era una enfermedad, dijeron que era veneno, y esa caja la deslicé a través de su escritorio. De ahí vinieron. Ella la estudió cuidadosamente, levantando la tapa, oliendo la madera. Luego se reclinó. Haremos pruebas. Pero don Roberto, esta es una acusación seria. ¿Está seguro de que su hija los envió? Conozco su letra, dije fríamente. Un padre nunca olvida. Morales asintió lentamente,
anotando algo en su libreta. Tendremos que confirmar. Esa noche no pude dormir. Cada crujido de la casa se sentía como un susurro. Cada sombra parecía llevar su rostro. Me senté en mi sillón reclinable mirando al techo, preguntándome cuándo exactamente Valeria había dejado de ser mi hija y comenzó a ser lo que fuera que era ahora. A las 2 de la mañana sonó el teléfono. Era la esposa de Joaquín. Dicen que está estable, dijo ella con alivio inundando su voz, pero confirmaron que no fue natural. Los médicos creen que fue algo en el puro. Mi corazón se hundió. Le agradecí y colgué. Caminé hacia el porche iluminado por el débil resplandor de la lámpara de seguridad y miré hacia el patio oscuro. La noche estaba en silencio excepto por el ladrido distante de un perro. Apreté la barandilla con ambas manos. Valeria, ¿por qué intentarías borrarme? 2 días después, la detective Morales llamó. Hicimos pruebas, dijo. Los puros estaban mezclados con aconitina. Es una toxina de planta rara, extremadamente letal incluso en dosis pequeñas. No dije nada. Don Roberto, continuó ella, ¿hay alguna razón por la que su hija quisiera verlo muerto? La pregunta resonó en mi pecho. Imágenes parpadearon. Valeria preguntando sobre mi pensión hace años. Sus comentarios casuales sobre mi seguro de vida. La forma en que se distanció después de su matrimonio, solo contactándome cuando había dinero de por medio. Ella tiene sus razones, murmuré. El tono de Morales se agudizó. Necesitamos escucharlas. Más tarde esa semana, Valeria llamó. Su voz era dulce, demasiado dulce. ¿Recibiste mi regalo? Me congelé, apretando el auricular hasta que mis nudillos se pusieron blancos. Sí, lo recibí. Ella dudó, luego preguntó. ¿Probaste uno? No, dije con voz uniforme. Se los di a Joaquín. Una larga pausa. Luego una risa, aguda y quebradiza. Bueno, supongo que eso también funciona. Algo en su tono me envió escalofríos por la columna vertebral. Después de que colgamos, me senté en silencio durante mucho tiempo, reproduciendo cada palabra. El domingo siguiente, conduje pasando por su casa. Me dije a mí mismo que era una coincidencia, que solo estaba tomando el camino largo a casa, pero cuando vi su auto en la entrada, brillante y nuevo, no pude evitar preguntarme cuánto de eso fue comprado con paciencia y cuánto con cálculo. En la ventana, vi su silueta riendo con su esposo. Parecía feliz, despreocupada, como si no acabara de enviarle a su padre una caja de muerte. No toqué a la puerta. Solo me senté allí en la camioneta hasta que el sol se ocultó detrás de los árboles. Luego me alejé. Esa noche, saqué la vieja carpeta donde guardaba mis documentos financieros. Pólizas de seguro de vida, la escritura de la casa, ahorros para la jubilación. Todo perfectamente archivado. Miré los papeles, repentinamente consciente de cuánto significaban no para mí, sino para ella. Ella no había preguntado sobre mi salud en años, pero había preguntado sobre esto, sobre beneficiarios, sobre montos de cobertura. Quizás no me había olvidado. Quizás había estado planeando que yo me fuera. Las semanas que siguieron fueron un borrón de visitas policiales, actualizaciones del hospital y noches sin dormir. Morales me presionó por detalles, fechas, conversaciones, cualquier cosa que pudiera vincular a Valeria con la intención. Le di todo lo que recordaba. Mientras tanto, Joaquín se recuperaba lentamente, aunque su voz era más débil, su risa más silenciosa. Una tarde, lo visité. «Tienes suerte, Roberto», dijo con voz ronca tratando de sonreír. «Si no hubieras dejado de fumar, estaríamos planeando tu funeral en lugar del mío». Forcé una sonrisa, pero mi corazón se sentía pesado. Suerte. Así lo llamaban. Pero la suerte no tenía nada que ver con eso. Era supervivencia. Y la supervivencia, me di cuenta, requeriría más que suerte. Requeriría paciencia. Porque Valeria había hecho su jugada. Ahora era mi turno. Cuando la detective Morales me preguntó por qué mi hija podría querer verme muerto, no respondí de inmediato.
¿Cómo explicas años de silencio? De desaires que parecen pequeños en el momento pero cortan más profundo con el tiempo. ¿Cómo pones en palabras que la niña que una vez cargaste sobre tus hombros, ahora te mira como un obstáculo en lugar de un padre? Me senté allí en su oficina, mirando las paredes beige opacas, y pensé en la última conversación real que Valeria y yo tuvimos antes de que todo se desmoronara. Fue hace 3 años. Poco después de su boda, ella vino a mi casa con su esposo a cuestas, ambos vestidos elegantes, sonrisas afiladas, demasiado amplias. Se sentaron en la mesa de mi cocina, donde su madre solía servir las cenas de los domingos, y deslizaron una pila de papeles hacia mí. «Papá», dijo Valeria con su voz empalagosa, «hemos encontrado una casa. Es perfecta para nosotros. Solo necesitamos un poco de ayuda con el pago inicial». Recuerdo mirar esos papeles, los números impresos en negrita, más ceros de los que jamás había visto en mi propia cuenta de ahorros. «Valeria», dije, tranquilo pero firme, «no puedo darte esa cantidad de dinero. No todo de una vez. Estoy jubilado. Vivo de una pensión fija». Su sonrisa vaciló. Su esposo Daniel se inclinó hacia adelante, su tono más afilado. «Pero tienes activos, la casa, tu pensión, el seguro de vida. Ni siquiera lo necesitas todo». Lo miré fijamente a él, luego a ella. «Ese dinero es para mis facturas médicas, para que yo viva. Y un día sí lo que quede irá para ustedes. Pero no ahora. No así». El rostro de Valeria se endureció de una manera que nunca había visto antes. «Estás diciendo que prefieres aferrarte a tus ahorros que ayudarme a construir una vida». Quería decirle que no se trataba de aferrarse. Se trataba de sobrevivir. Pero en ese momento, me di cuenta de que ella ya no me veía como su padre. Me veía como una bóveda que no se abría. Se fue ese día sin abrazarme, sin siquiera mirar atrás. De vuelta en la oficina de Morales, finalmente dije: «Ella me pidió dinero una vez. No pude dárselo. Ella no me perdonó». Morales golpeó su bolígrafo pensativamente. La gente mata por menos. Sus palabras eran clínicas, distantes, pero me apuñalaron de todos modos. Esa noche, me senté en el porche con una vieja manta sobre mis hombros, escuchando el viento sacudir los árboles. La neumonía me había dejado pulmones más débiles, marcaba cada respiración, un recordatorio de que mi tiempo ya era más corto que el de la mayoría. Pensé en el regalo de Valeria, los puros, y la verdad era ineludible. Ella no solo estaba impaciente, ella había terminado de esperar. Pero no podía dejar de pensar en la niña pequeña que solía ser. Recuerdo una Navidad cuando tenía 8 años. El dinero escaseaba. Solo pude permitirme un regalo real, una bicicleta usada que había encontrado en una venta de garaje y repintado en el garaje tarde en la noche. Cuando la vio, su rostro se iluminó como fuegos artificiales. Me abrazó tan fuerte que me dolieron las costillas. «Es perfecta, papito», susurró. «Como una niña que una vez se aferró a ti así, crece para convertirse en una mujer que firma tu sentencia de muerte con su propia letra». Una semana después, Morales llamó de nuevo. «No podemos probar quién puso el veneno en los puros», dijo. «Sin huellas dactilares, sin ADN, solo su palabra sobre la letra». «Mi palabra es suficiente», espeté. «No en la corte», dijo ella con voz firme. «Todavía no». La línea quedó en silencio. Pero sus palabras persistieron como humo. Conduje al cementerio al día siguiente. La tumba de mi esposa estaba allí, la lápida desgastada pero limpia. Me arrodillé quitando las hojas de la base y susurré: «Elena, no sé qué le pasó. No sé cómo nuestra niña se convirtió en esto». El viento respondió por ella, frío y vacío. Esa tarde, decidí poner a prueba a Valeria. Marqué su número, mi mano temblando en el auricular. «Valeria», dije cuando contestó. «¿Papá?» Su tono era suave, cuidadoso. «Estaba pensando en ti». «¿Ah, sí?», pregunté. «Por supuesto. ¿Cómo te sientes? ¿Disfrutaste tu cumpleaños?» Hice una pausa. Lo hice, aunque fue casi el último. Silencio, solo por un segundo. Luego ella se rió.
¿Papá? ¿Suenas tan dramático? Fue solo un regalo. Presioné. Un regalo que no usé. Joaquín lo hizo. Y ahora está apenas vivo. Otro silencio, más pesado esta vez. Luego dijo, fría como el cristal. Bueno, tal vez él debería haberlo sabido mejor. Tragué saliva con dificultad. Valeria, ¿qué te ha pasado? Pero ella colgó. Durante horas después me senté en la oscuridad, con el teléfono todavía en mi mano. Esas palabras se repetían en mi cabeza. Tal vez él debería haberlo sabido mejor. No era culpa, no era negación, era un cálculo. Y supe entonces que Joaquín nunca fue el objetivo. Yo lo era. El domingo siguiente me encontré con una vieja vecina en el supermercado, una mujer llamada Doña Carolina, que había conocido a Valeria desde que era niña. ¿Cómo está Valeria?, preguntó alegremente. Forcé una sonrisa. Ella está ocupada. Doña Carolina asintió. Siempre fue ambiciosa. La vi la semana pasada, ¿sabes? Pasó conduciendo en un auto nuevo. Le debe estar yendo bien. Apreté los dientes. Por supuesto que le iba bien. Se había casado con dinero. Se había abierto camino con encanto en una familia adinerada. Pero aún quería más. Más. Esa noche, saqué mi testamento. No lo había actualizado en años. Valeria todavía aparecía como la única beneficiaria. Mi pecho se apretó. No podía cambiar el pasado, pero podía decidir el futuro. Me reuní con mi abogado, el licenciado Torres, una semana después. Él también era un hombre mayor, con las gafas deslizándose por su nariz mientras barajaba papeles. ¿Está pensando en cambiar su testamento?, preguntó. Sí. Mi voz era firme, con efecto inmediato. Me miró cuidadosamente. ¿Puedo preguntar por qué? No respondí directamente. En cambio, dije, porque la persona en la que confiaba para cuidarme algún día ya ha intentado enterrarme. Torres parpadeó. Luego asintió lentamente. Entendido. ¿A quién quiere listar en su lugar? Pensé por un largo momento. Joaquín me vino a la mente. Su familia. Quizás incluso una fundación. Cualquiera menos ella. No a Valeria, dije finalmente. Cualquiera menos ella. El giro llegó esa misma tarde. Mientras conducía a casa desde la oficina de Torres, unos faros brillaron en mi espejo retrovisor. Un auto me seguía demasiado cerca, demasiado constante. Doblé en una calle lateral. El auto dobló también. Mi pulso se aceleró. Entré en mi entrada, viendo cómo el auto disminuía la velocidad en la esquina. Luego desaparecía. Coincidencia, tal vez. Pero en mis entrañas sabía que no. Esa noche soñé con la bicicleta de nuevo, la que pinté de rojo para Valeria cuando tenía 8 años. Solo que esta vez en el sueño ella se alejaba pedaleando de mí y nunca miraba atrás. Cuando desperté, el sol apenas salía. Mi casa se sentía más fría que nunca. Me serví una taza de café y me senté a la mesa, mirando la caja de caoba todavía allí sentada, vacía pero pesada de significado. Valeria había jugado su carta, pero ella no conocía la mía. Todavía no. Y mientras bebía el café amargo, me hice una promesa silenciosa. No dejaría que ella ganara. No con mi dinero, no con mi vida, no con mi nombre. La mañana después de que cambié mi testamento, encontré una nota deslizada debajo de mi puerta principal. Sin sobre, solo una hoja de papel doblada con mi nombre garabateado en la parte superior. Papá decía, creo que deberíamos hablar. Valeria. La letra era el mismo estilo afilado y deliberado que en la caja de puros. Mi estómago se apretó. Ella no me había dejado una tarjeta de cumpleaños por amor. Me había dejado una trampa, y ahora quería reunirse. Por un momento, consideré romper la nota por la mitad. Pero otro pensamiento se coló. Tal vez esta era la apertura que necesitaba. No para reconciliarme, sino para verla claramente sin los filtros de la memoria o la nostalgia. Así que la llamé. Su voz era melosa, cautelosa. ¿Papá? Me alegra que llamaras. ¿Querías hablar?, dije. Sí. Cena mañana por la noche. Terreno neutral. Terreno neutral.
Esa frase me golpeó, como si estuviera negociando con un enemigo, no invitando a su padre. Aún así, acepté. La noche siguiente conduje a un pequeño restaurante italiano en las afueras de la ciudad. Ella ya estaba allí, sentada junto a la ventana, una copa de vino intacta frente a ella. Lucía como la hija exitosa en todo sentido. Cabello perfecto, vestido a medida, un diamante en su mano que podría cegar a un hombre a la luz del sol. «¿Papá?», dijo con una sonrisa ensayada. «¿Te ves bien?». Me senté entrelazando mis manos para ocultar su temblor. «¿Querías hablar?». «¿Sí?». Ella se inclinó hacia adelante. «Me siento terrible de que hayamos estado distantes. La vida es corta. No quiero arrepentimientos». Sus palabras eran suaves, pero sus ojos, se dirigieron a mi reloj, a la pluma en mi bolsillo, a cualquier cosa que brillara. Asentí lentamente. «Arrepentimientos». Ella bebió su vino. Luego dijo suavemente: «¿Sabes, papá? He estado preocupada por ti, viviendo solo. ¿Qué pasa si algo sucede? Deberías pensar en hacer arreglos para facilitar las cosas». Ahí estaba, la jugada. «Ya he pensado en ello», dije. «Acabo de actualizar mi testamento». Por primera vez, su máscara se rompió. Un destello de pánico, luego desapareció. «Oh, bueno, eso es bueno», dijo demasiado rápido. «Eso es responsable». Sostuve su mirada. «No necesitas preocuparte por mí, Valeria. Me he encargado de todo». El silencio se estiró entre nosotros, tenso como un alambre. Finalmente, sonrió de nuevo, pero no llegó a sus ojos. «Eso es todo lo que quería, papá. Saber que estás bien». Dejé esa cena con el sabor amargo de la salsa marinara todavía en mi lengua, pero también con confirmación. Ella no me había invitado para sanar heridas. Ella había querido sondear, medir, y había aprendido algo que no esperaba. Ella ya no tenía la llave de mi patrimonio. Esa noche, saqué mi póliza de seguro. Elena y yo la habíamos sacado hace décadas, cuando Valeria todavía usaba coletas. En aquel entonces, ella era la única beneficiaria, porque ¿quién más sería? Pero ahora, la idea de ella cobrando ese cheque con una sonrisa me heló. A la mañana siguiente, conduje a la oficina de seguros. Me senté frente a un joven con el cabello peinado hacia atrás y ojos ansiosos. «¿Quiere cambiar a su beneficiario?», preguntó. «Sí». «¿Puedo preguntar a quién?». «A Joaquín», dije sin dudarlo. El hombre parpadeó. «Su amigo. Casi muere por un regalo destinado a mí. Él merece algo si no puedo estar aquí para dárselo yo mismo». La pluma rasgó contra el papel mientras firmaba los formularios. Mi pecho se sintió más ligero mientras los deslizaba de nuevo a través del escritorio. Por primera vez en años, sentí que no solo estaba esperando el próximo golpe, estaba moviendo piezas propias. Una semana después, Valeria apareció en mi puerta. «Papá», dijo, forzando una alegría en su voz. «¿Puedo entrar?». Dudé, luego abrí la puerta. Miró alrededor de mi modesta sala de estar como si la estuviera tasando. «Estaba en el vecindario», dijo. Pensé en pasar a saludar. Hice un gesto hacia la silla. «Siéntate». Ella se posó delicadamente cruzando las piernas. Su perfume lo suficientemente fuerte como para ahogar a un hombre más débil. «Papá, he estado pensando. Tal vez fui demasiado dura antes. Pidiendo ayuda, quiero decir. Entiendo que tienes tus propias necesidades». Levanté una ceja. «¿Ah, sí?». Ella sonrió, inclinando la cabeza. «Por supuesto. Pero también creo que las familias deben apoyarse mutuamente. Yo haría lo mismo por ti». La mentira era tan suave que casi la admiré. Me incliné hacia adelante. «Valeria, dejemos de fingir. No me trajiste puros porque te importara. Los trajiste porque esperabas que los fumara». Su rostro se congeló, solo por un segundo. Luego se rió, ligera y hueca. «Papá, eso es ridículo». «¿Lo es?». Joaquín casi muere. Ella agitó una mano. «Los accidentes pasan». Me puse de pie. No este tipo de accidente. Por primera vez, su máscara se rompió completamente. Su mandíbula se tensó. Sus ojos se entrecerraron.
Estás paranoico, siseó. Siempre has sido paranoico. No es de extrañar que mamá... Ella se detuvo. Demasiado tarde. Sentí las palabras como una cuchilla. No es de extrañar que mamá... Ella había estado a punto de retorcer el cuchillo más profundo. Exhalé lentamente. Sal de aquí, Valeria. Sus ojos brillaron con ira. Pero se levantó, agarró su bolso y se fue sin otra palabra. La puerta se cerró detrás de ella con una finalidad que resonó por toda la casa. Esa noche, no pude dormir. Me senté a la mesa de la cocina con la caja de puros de caoba frente a mí. Vacía, pero aún pesada. Pensé en Valeria de niña durmiéndose en mi pecho después de la hora del cuento. Pensé en sus años de adolescencia azotando puertas llamándome anticuado. Pensé en su boda, la forma en que le sonreía a Daniel pero nunca me miraba a mí. Y luego pensé en ella esta noche, veneno goteando de sus palabras. Me di cuenta de algo. Esto no se trataba solo de dinero. Valeria me resentía por vivir, por durar más de lo que ella quería, y eso significaba que ella no se detendría. Así que comencé a planear. No con puños, no con rabia, sino con paciencia, precisión, y las herramientas que Valeria nunca podría entender. Ley, papel y tiempo. Llamé al licenciado Torres de nuevo. Una cosa más, dije. Quiero establecer un fideicomiso, blindado. Valeria no verá un centavo. Torres se rió sombríamente. ¿Suena a guerra? No, dije, es supervivencia. El giro llegó 2 días después. Una carta llegó por correo de aspecto oficial. Era de un bufete de abogados que no reconocía. Don Roberto, leía. Representamos a Valeria. Esto es para informarle de su intención de iniciar procedimientos de tutela citando preocupaciones sobre su competencia mental. Miré las palabras hasta que se volvieron borrosas. Tutela. Ella no solo estaba esperando a que muriera. Ella estaba tratando de declararme no apto para vivir. La carta temblaba en mi mano mucho después de haber terminado de leerla. Petición de tutela. Preocupaciones de competencia mental en declive. Esas no eran solo palabras en papel. Eran una hoja afilada y pulida por mi hija. Tutela. Si ella tenía éxito, no necesitaría esperar mi testamento o mi seguro de vida. Ella sería dueña de mi vida mientras yo aún respiraba. Doblé la carta cuidadosamente, la deslicé de nuevo en el sobre y me senté en la mesa de mi cocina. El mismo lugar donde Elena y yo solíamos jugar a las cartas en las noches tranquilas. Susurré a la silla vacía frente a mí. Ella está tratando de enterrarme vivo. A la mañana siguiente, marché a la oficina de Torres. Él echó un vistazo a mi cara y apartó la pila de archivos en su escritorio. «Cuénteme», dijo. Le entregué la carta. Sus labios se movieron silenciosamente mientras leía. Luego se reclinó con un largo suspiro. Tutela. Eso es audaz y feo. Ella quiere probar que soy incompetente, dije con mi voz baja. Ella quiere que la corte me despoje de mis propias decisiones. Torres golpeó el papel. No la subestime, Roberto. Estas peticiones pueden ser peligrosas. Si ella trae médicos, vecinos, incluso recibos de errores, los jueces los toman en serio. ¿Qué errores?, pregunté bruscamente. Él dudó. Dígame honestamente, ¿ha tenido lapsos? Olvidar la medicación de Bill, dejar la estufa encendida. Apreté la mandíbula. Tengo 67 años, no estoy senil. Recuerdo más de lo que ella alguna vez me dio crédito. Torres se inclinó hacia adelante. Entonces peleamos. Pero con cuidado. Esto no se trata de ira. Se trata de evidencia. Si ella quiere construir un caso en su contra, construiremos uno más fuerte para usted. Esa semana, Valeria comenzó su actuación. Los vecinos pasaban con historias extrañas. La señora Patterson de enfrente. Su hija mencionó que usted ha estado confundido últimamente. Dijo que dejó su puerta principal abierta de par en par toda la noche. Un farmacéutico mirándome con los ojos entrecerrados. Valeria nos dijo que a veces olvida sus recetas. Nos han aconsejado estar atentos.
Y en la iglesia, los susurros viajaban como fuego salvaje. ¡Qué pena! El pobre Roberto ya no está del todo ahí. Menos mal que Valeria está interviniendo. Era una campaña tan metódica como cualquier elección. Ella no solo estaba envenenando puros, estaba envenenando reputaciones. Mantuve un diario. Cada conversación, cada visita, cada detalle. Fechas, horas, nombres. Si ella quería arrastrarme a la corte, yo traería la verdad encuadernada en cuero. Una noche, mientras escribía en la mesa de la cocina, sonó el teléfono. Contesté, esperando a Torres. Era Valeria. «¿Papá?», dijo con su tono dulce como el almíbar. «Escuché que has tenido problemas. La medicina de Bill. Puertas sin cerrar». Curioso, respondí. Escuché lo mismo. Me pregunto dónde comenzaron esos rumores. Silencio. Luego, con una voz afilada como el vidrio, dijo: «Puedes hacer esto fácil, ¿sabes? Solo firma el poder notarial. No tendrás que pasar por la vergüenza de una audiencia». Me reí. Un sonido que no había escuchado de mi pecho en meses. Vergüenza. Valeria, la única vergüenza aquí eres tú. Ella colgó. La audiencia llegó 2 semanas después. El juzgado olía a madera vieja y café rancio. Me puse mi mejor traje, el que Elena me había planchado antes de su último servicio dominical. Torres estaba a mi lado, firme como un faro. Valeria llegó con su abogado, un hombre elegante con un traje de $1000 que parecía que no se había saltado una comida en años. La propia Valeria vestía de negro como si ya estuviera de luto por mí. La jueza, una mujer mayor de ojos agudos, abrió la sesión. Petición de tutela sobre el señor Roberto. «Y señora Valeria, puede comenzar». Valeria se levantó con gracia. «Su señoría, mi padre ha estado decayendo. Olvida tareas básicas, deja su casa insegura, descuida su salud. Temo por su seguridad». Hizo un gesto a su abogado, quien produjo papeles y declaraciones juradas. Testimonios de vecinos, registros de su farmacia, incluso declaraciones de amigos de la familia. Susurros llenaron la sala. La jueza se volvió hacia mí. «Señor Roberto, ¿cómo responde?» Me levanté lentamente, con el peso de cada año en mi columna, pero nada en mi voz. «Su señoría, puede que no sea joven, pero no soy incompetente. He administrado mi hogar, mis finanzas y mi salud con más cuidado del que mi hija jamás administró su matrimonio». Jadeos ondularon por la sala. El rostro de Valeria se puso rojo. Sostuve mi diario de cuero. He documentado cada interacción desde que ella comenzó esta campaña. Fechas, horas, palabras exactas, vecinos presionados, farmacéuticos engañados. Una máquina de calumnias diseñada no para protegerme, sino para controlarme. Torres dio un paso adelante, entregando a la jueza copias de mi testamento, actualizaciones, mis cambios de seguro y mis registros médicos, todo perfectamente en orden. Este no es un hombre incapaz de manejar sus asuntos. Este es un hombre atacado por la codicia. La jueza hojeó los papeles, frunciendo el ceño. Luego miró a Valeria. «Señora Valeria, es inusual que una hija busque la tutela de un padre que mantiene este nivel de organización e independencia. Veo más evidencia de cálculo por su parte que deterioro por la de él». El abogado de Valeria trató de objetar, pero la jueza lo silenció con una mirada. «Petición denegada», declaró. El mazo golpeó como un trueno. Fuera de la sala del tribunal, Valeria me acorraló. Su máscara se había ido ahora, reemplazada por una mueca de desprecio. «¿Crees que esto ha terminado?», siseó. «¿Crees que un fallo me detendrá?». Encontré sus ojos, firmes y tranquilos. «No te detendrá, Valeria, pero te ralentizará. Y cada día que pierdas persiguiendo mi muerte, yo estaré viviendo». Sus labios temblaron de rabia. «¿Te arrepentirás de esto?». «No», dije, pasando junto a ella. «Tú lo harás». Esa noche me senté en mi porche, el aire fresco rozando mi cara. Por primera vez en meses, respiré sin el peso de la sospecha presionando contra mi pecho. Pero la paz fue fugaz, porque conocía a Valeria.
Ella no aceptaba la derrota, ella se adaptaba. Y mientras las estrellas parpadeaban arriba, me di cuenta de que la guerra no había terminado. Solo había cambiado de campo de batalla. Si no podía tomarme a través de los tribunales, encontraría otra manera. Y yo tenía que estar listo. El sobre parecía ordinario. Pero las cosas ordinarias a menudo llevan los cortes más profundos. Lo abrí con mi vieja navaja de bolsillo, la que Elena me había regalado para nuestro 10º aniversario. Dentro había una carta de mi banco. Confirmación de transferencia, decía. Escritura de propiedad reasignada. Firma verificada. Mi mano se congeló en la página. Firma de transferencia. No había firmado nada. Acerqué el papel, estudiando el nombre garabateado en la parte inferior. Era mío. O al menos pretendía serlo. Los bucles, las curvas, imitaban décadas de cheques y recibos. Pero no era mi mano. Era la de ella. Valeria. Ella me había falsificado. Conduje directamente al banco, agarrando el volante tan fuerte que mis nudillos ardían blancos. El gerente de la sucursal, un joven con cabello perfecto y sin sentido de la historia en sus ojos, me saludó con una sonrisa que se desvaneció tan pronto como puse la carta sobre su escritorio. Nunca autoricé esto, dije con mi voz plana. Esa no es mi firma. Él la estudió, luego me miró nerviosamente. Don Roberto pasó por todos los canales de verificación. El notario lo confirmó. Incluso tenemos una declaración de testigo. ¿Testigo?, pregunté. ¿Quién? Él barajó papeles. Su hija, Valeria. Solté una risa amarga. Así que el testigo de mi firma fue la misma persona que la falsificó. Su rostro palideció. Señor, si eso es cierto, es cierto. Y si este banco no lo revierte inmediatamente, se defenderá en la corte junto a ella. De vuelta en la oficina de Torres, dejé caer la carta sobre su escritorio. Se ajustó las gafas, escaneando cada palabra. Ella es inteligente, murmuró. Falsificación, falso testimonio, manipulación notarial. Esta no es una niña desesperada, Roberto. Esto es fraude calculado. Asentí sombríamente. Ella me quiere despojado de todo. Si la tutela falló, me matará de hambre en su lugar. Torres se reclinó. Podemos pelear esto, pero necesitaremos pruebas más allá de la letra. Análisis forense financiero, rastros de papel. El tipo de detalles que la mayoría de la gente pasa por alto. Detalles, repetí suavemente. Ahí es donde vivo. Esa noche, abrí el viejo archivador en mi estudio. Décadas de documentos meticulosamente guardados. Elena solía burlarse de mí por mi obsesión con guardar recibos desde los años 70. Pero ahora, cada trozo de papel se sentía como un soldado en un ejército que había estado construyendo silenciosamente toda mi vida. Expuse muestras de mi verdadera firma. Pagos de hipoteca, declaraciones de impuestos, incluso la tarjeta que había firmado para el último ingreso hospitalario de Elena. Luego las comparé con la falsificación. La diferencia era sutil pero fatal. Presioné más fuerte en la cola de mi K. La versión de Valeria se desvanecía débil e incierta. Mi T siempre se cruzaba con 2 trazos deliberados. La de ella se hundía como una rama cansada. Para un extraño era lo suficientemente parecida. Para mí era un extraño usando mi rostro. Al día siguiente, Torres y yo nos sentamos frente a una experta forense en caligrafía. Era una mujer pequeña con ojos que veían demasiado. Examinó las firmas con una lupa trazando cada línea. «Esta no es suya», dijo finalmente. «Ni siquiera cerca. Es una mímica deliberada, pero los temblores en los trazos». Ella estaba ansiosa bajo presión. Quienquiera que haya falsificado esto estaba tratando de ser perfecto, y al intentarlo, se reveló a sí mismo. Torres sonrió sombríamente. Eso es lo que necesitaba escuchar. Citaremos los registros del notario también. Si Valeria involucró a alguien en esto, los arrastraremos a la luz. Pensé que estaba preparado. Pero nada me preparó para la confrontación que vino una semana después. Caminaba de regreso de la iglesia cuando el auto de Valeria se detuvo a mi lado.
Ella bajó la ventanilla, su sonrisa afilada como una cuchilla. «Papá», llamó. «¿Necesitas que te lleven? ¿O todavía eres capaz de caminar por tu cuenta?» Seguí moviéndome. Ella se puso a la par, persistente. «¿Por qué estás luchando contra mí? ¿Quieres pasar tus últimos años ahogándote en facturas y papeleo y hospitales?» Me detuve girando para enfrentarla. «Prefiero ahogarme con dignidad que flotar a tu merced». Sus ojos brillaron. «¿Crees que la corte te creerá a ti sobre mí? Soy más joven, más aguda. Tengo conexiones. Tú tienes papeles viejos y tu palabra». «¿Papeles viejos?», dije acercándome a su ventanilla. «Y una verdad que no se desvanece. Eso es todo lo que necesito». Ella se inclinó, su voz un siseo. «Deberías haberlo firmado voluntariamente. Solo estás retrasando lo inevitable». Y luego, con una sonrisa burlona, se alejó, las llantas escupiendo grava como veneno. Esa noche no pude dormir. Me senté junto a la ventana viendo las sombras estirarse por mi césped. Pensé en Elena, en sus manos firmes clasificando facturas, su voz calmándome cuando los números se sentían como enemigos. Susurré a su fantasma. «Ella no solo busca dinero, Elena. Ella quiere borrarme antes de que mi historia termine». La casa se sentía más fría que nunca. Pero en algún lugar de ese frío, encontré acero. Si Valeria quería jugar con firmas, le daría una que nunca podría fingir. 2 semanas después, Torres y yo nos reunimos de nuevo. Tenía un brillo en los ojos. «La tenemos», dijo. «La experta en caligrafía está lista para testificar». Y el notario se quebró. Dijo que Valeria le pagó bajo la mesa para sellar los documentos. Solté un largo suspiro. «Así que es fraude, blanco y negro». «Fraude y conspiración», dijo Torres. «Suficiente para hundirla si presentamos cargos». «Todavía no», respondí. Torres frunció el ceño. «Todavía no, Roberto. Ella está tratando de arruinarlo». Me incliné hacia adelante, mi voz firme. «Y lo intentará de nuevo. Si atacamos demasiado pronto, encontrará otro ángulo. Quiero que se confíe. Quiero que crea que está ganando». Entonces tomamos todo de un solo golpe. Ese fin de semana, Valeria pasó por la casa inesperadamente. Se paró en mi porche con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Pensé que tal vez podríamos hablar», dijo. Me hice a un lado. Entró mirando alrededor como si ya fuera la dueña del lugar. «Papá», comenzó. «Sé que las cosas han estado tensas, pero necesitas ver esto desde mi lado. Solo estoy tratando de protegerte. Eres viejo, olvidas cosas». La miré fijamente. «Lo único que olvidé, Valeria, fue cuán lejos puede torcer la codicia a alguien que crié». Su sonrisa vaciló. Continué, tranquilo pero agudo. «Puedes robar mi firma, puedes susurrar mentiras, pero no puedes reescribir la verdad. Y no puedes matar a un hombre que se niega a dejar de respirar». Su rostro se endureció. «Entonces supongo que veremos cuánto tiempo sigues respirando». Se dio la vuelta y se fue. La puerta se cerró de golpe como un mazo. Esa noche me senté de nuevo en mi escritorio con la pluma en la mano. Pero esta vez no estaba solo escribiendo en mi diario. Estaba planeando. Valeria había hecho su jugada. Ahora era mi turno. La idea vino a mí en las horas tranquilas de la noche. Sentado en mi escritorio con la casa envuelta en silencio. Me di cuenta de que la única manera de superar a Valeria era darle algo que perseguir. Un señuelo. Un hueso demasiado tentador para que ella lo ignorara. Abrí mi cajón inferior y saqué una vieja carpeta de cuero. Dentro había certificados de acciones de finales de los 80, la mayoría de ellos sin valor después de la crisis. Pero para alguien hambriento y descuidado, podrían parecer oro. Sonreí levemente. Si ella quiere desangrarme, veamos qué tan rápido corre hacia una vena que ya está vacía. A la mañana siguiente visité a Torres. ¿Habla en serio?, preguntó, levantando las cejas mientras ponía los certificados en su escritorio. «Totalmente en serio», dije.
Dejamos que piense que he estado escondiendo una fortuna todos estos años, algo que no pueda resistir. Quiero que se revele a sí misma. Torres se reclinó. Es arriesgado. Si se da cuenta. No lo hará. Interrumpí. Valeria cree que es más inteligente que yo. Siempre lo ha hecho. Esa arrogancia la cegará. Me estudió por un largo momento y luego asintió. Está bien, plantamos la semilla, pero necesitará actuar vulnerable, hacerle pensar que está resbalando. Di una sonrisa fría. Eso no será difícil. Ella ya me ve medio oído. Ese fin de semana Valeria vino de nuevo. Esta vez sin invitación. Llevaba una bolsa de compras, interpretando el papel de una hija obediente. Pensé que podrías necesitar algo de ayuda, dijo, poniéndolas en el mostrador. Le seguí el juego, moviéndome más lento de lo habitual, dejando que mi respiración se enganchara lo suficiente para que ella lo notara. «¿Valeria?», dije, bajándome a la silla. «Hay algo que he querido arreglar. Algunas cuentas viejas. Acciones de cuando tu madre estaba viva. Han estado allí intactas durante décadas». Sus ojos parpadearon rápido como una chispa. «¿Acciones?», repitió casualmente. «Sí. Nunca se lo dije a nadie, ni siquiera a Torres. Podrían valer algo ahora. He estado demasiado cansado para verificar». Dejé que el silencio colgara, luego agregué. «Me gustaría que me ayudaras con ellas. Después de todo, eres mejor con las computadoras». Trató de ocultarlo, pero vi su pulso acelerarse en el hueco de su garganta. «Por supuesto, papá», dijo suavemente. «Lo investigaré por ti». Más tarde esa noche, llamé a Torres. «Mordió el anzuelo», dije. Él se rió oscuramente. «Ahora vemos al pez nadar». En los días siguientes, Valeria se volvió más audaz. Dejó de fingir que le importaba mi salud y comenzó a hacer preguntas directas. «¿Dónde están exactamente esos papeles de acciones, papá?» «En el estudio», dije vagamente. «En algún lugar de esa vieja carpeta. No recuerdo qué cajón». Ella se quedaba allí más tiempo en cada visita, rebuscando en los archivos cuando pensaba que no estaba mirando. Una vez la atrapé parada sobre la carpeta, sus dedos rozando los certificados como si fueran reliquias de un cofre del tesoro. «No deberías esforzarte con papeleo viejo», dijo rápidamente cuando me vio mirando. Asentí. «Tienes razón. Por eso confío en ti». El verdadero giro llegó una semana después. Joaquín, su suegro, el hombre casi asesinado por esos puros envenenados, me llamó desde el EPIDIS del hospital. Su voz era débil pero clara. «¿Roberto?» «Valeria vino a verme», dijo. Mi agarre se apretó en el teléfono. «¿Qué quería?» Ella me preguntó. «Sobre tus viejos negocios». Dijo que te estaba ayudando a poner tus finanzas en orden. «¿Roberto?» Ella no estaba preguntando como familia. Ella estaba cavando como un sepulturero. Cerré los ojos. Las piezas caían exactamente donde pensé que lo harían. «Joaquín», dije suavemente, «no le digas más de lo que ya sabe, y por el amor de Dios, no fumes nada que ella te dé». Él dio una risa forzada que se convirtió en tos. «No te preocupes, aprendí mi lección». El domingo siguiente, Valeria me invitó a cenar a su casa. «Solo una comida sencilla», dijo con su voz goteando dulzura ensayada. Llegué para encontrar su mesa perfectamente puesta, velas brillando. Su esposo Daniel apenas hablaba, sus ojos moviéndose nerviosamente entre nosotros. Podía decir que sabía más de lo que se atrevía a decir. Valeria me sirvió vino, aunque sabía que rara vez bebía. «Por nuevos comienzos», dijo, levantando su copa. Bebí un sorbo, pero no tragué. En cambio, dejé que el líquido tocara mis labios antes de dejar la copa. «Entonces, Valeria», dije tranquilamente, «¿has tenido suerte con esas viejas acciones?» Ella se inclinó hacia adelante, con los ojos brillando. «Sí, papá. Creo que podrían valer mucho. Suficiente para facilitar las cosas para ti. Para todos nosotros». Su sonrisa se amplió, pero había hambre detrás de ella, afilada como dientes. Daniel dejó caer su tenedor con estruendo.
Valeria le lanzó una mirada que podría cortar hueso. Incliné la cabeza. «Daniel, pareces inquieto». Él tartamudeó. Es solo que hace calor aquí». La mano de Valeria se aferró a la de él. «Él está bien. Todos estamos bien». Esa noche de vuelta en casa escribí en mi diario. Ella está persiguiendo sombras, confundiéndolas con oro. Pero Daniel sabe. Se está rompiendo. Y cuando lo haga, toda la fachada colapsará. 2 días después, Torres me llamó. Había interceptado una solicitud que Valeria presentó en el banco. Ella había tratado de usar sus documentos de poder notarial para obtener acceso a las supuestas cuentas de acciones. Excepto que, dijo Torres, agitando los papeles, usó la firma falsificada de nuevo. Y esta vez, tenemos vigilancia con marca de tiempo y análisis de caligrafía todo alineado. Solté un largo suspiro. Ella está apretando la soga alrededor de su cuello. Torres asintió. 1 o 2 pasos más y tendremos suficiente no solo para limpiar su nombre, sino para enterrar el de ella en la corte. Pero la verdadera revelación llegó inesperadamente. Tarde una noche, Daniel tocó a mi puerta. Estaba allí parado, con los hombros encorvados, los ojos llenos de algo entre miedo y vergüenza. «Don Roberto», dijo en voz baja, «no puedo guardar esto más. Valeria, ella me contó todo. Dijo que una vez que usted se haya ido, ella se queda con todo. Seguro, propiedad, incluso esas acciones. Y dijo que si no la apoyo, me quedaré sin nada». Lo estudié, mi silencio presionando más pesado que cualquier pregunta. Finalmente, susurró. «Ella está planeando algo más, algo pronto, y creo que debería tener cuidado». Lo dejé sentarse en mi estudio mientras preparaba café. El hombre temblaba, sus manos sacudiéndose mientras agarraba la taza. «Ella no es la mujer con la que me casé», dijo. «Está obsesionada, Roberto, obsesionada con lo que usted tiene, no con quién es usted». Me incliné hacia adelante, mi voz firme como la piedra. «Daniel, la única manera de detenerla es dejar que se exponga. Necesito que te mantengas firme un poco más. ¿Puedes hacer eso?» Tragué saliva con dificultad. Luego asintió. «Bien», dije. «Porque cuando ella finalmente se lance a matar, estaré esperando». La advertencia que Daniel me dio se repitió en mi mente durante días. Ella está planeando algo más, algo pronto. Su voz se quebró de miedo, y supe que no estaba exagerando. No tuve que esperar mucho. 2 mañanas después, encontré un nuevo frasco de pastillas en el mostrador de mi cocina. Vidrio ámbar, tapa blanca, cuidadosamente etiquetado con mi nombre. Excepto que no había visto a ese médico en años, y no había ordenado ninguna receta. Lo sostuve a la luz. Las pastillas dentro eran de un blanco hueso, calcáreas, sin marcas, no las tabletas estándar. Un frío se extendió a través de mí. Ella está escalando. En lugar de desecharlo, deslicé el frasco en un sobre y lo llevé directamente a Torres. Él ni siquiera lo abrió. «Haremos una prueba, no toque otra», asentí. Mi pecho estaba apretado, no por enfermedad esta vez, sino por ira. Ella no es solo codiciosa ya, Torres, es imprudente. Eso la hace peligrosa. Esa tarde, Joaquín llamó desde el hospital de nuevo. Su voz era frágil, pero sus palabras tenían peso. «Roberto», dijo con voz ronca. «Valeria vino de nuevo. Preguntó sobre tu seguro. Me presionó para decirle si todavía tenías pólizas activas. Ella dijo la palabra pago». Cerré los ojos. Seguro. Así que ese era su ángulo. Ella me quería fuera, oficial y legalmente, para poder cobrar. «Joaquín», dije firmemente, «no te reúnas con ella a solas de nuevo». «Nunca». Se rió débilmente. «No te preocupes. La próxima vez dejaré que las enfermeras la echen». Pasé esa noche en mi escritorio, escribiendo en mi diario, la luz de la lámpara temblando sobre la página. ¿Cómo llegué aquí? Una hija que una vez se aferró a mi mano en el zoológico rogando por helado.
Una niña que lloraba cuando me iba de viaje de negocios. Ahora la misma mujer que envenena puros, manipula medicinas y habla de pagos como si yo fuera una póliza, no su padre. Por primera vez sentí dolor, no solo por mi esposa que había fallecido años antes, sino por la hija que había perdido mucho antes de que la muerte me hubiera tocado. Al día siguiente, Torres llamó. Su tono era más agudo de lo habitual. Las pastillas, dijo, dieron positivo. Veneno para ratas, triturado y prensado en una cápsula. 1 o 2 podrían no matarlo de inmediato, pero suficiente en su sistema y sus pulmones cederían. Historia de portada perfecta, neumonía regresando. Apreté el teléfono tan fuerte que mis nudillos se pusieron blancos, así que ella quiere que parezca que morí de causas naturales. Torres hizo una pausa. Roberto, necesitamos actuar pronto. Ella ya cruzó la línea hacia el intento de asesinato. Dejé que el silencio se estirara, luego dije, todavía no. Ella tiene que mostrar su mano completamente. Si golpeamos demasiado pronto, lo tergiversará. Dirá que estaba confundido, senil. Ella se irá caminando. No. Ella tiene que enterrarse con su propia pala. Ese domingo, Valeria me invitó de nuevo. Esta vez insistió en cocinar. He estado aprendiendo algunas recetas nuevas, dijo alegremente por teléfono. Te encantará, papá. Un guiso abundante, bueno para tus pulmones. Las palabras hicieron que mi estómago se revolviera. A instancias de Torres, alerté a la policía, silenciosamente. Acordaron colocarme un dispositivo de grabación, oculto en el botón de mi chaqueta. También conectaron una pequeña cámara en mis gafas, indetectable. Me sentí absurdo, como un anciano jugando a juegos de espías. Pero luego pensé en Joaquín colapsando, buscando aire, en Daniel temblando en mi puerta, en el frasco de pastillas en mi mostrador. Y el absurdo se desvaneció, reemplazado por la resolución. Su casa olía a romero y ajo. Una olla hervía a fuego lento en la estufa, el vapor rizándose en el aire. Valeria se movía por la cocina con la confianza de alguien que creía que ya había salido victoriosa. «Siéntate, papá», dijo cálidamente. «La cena estará lista en 10». Me bajé a la silla, ajustando mis gafas lo suficiente para inclinar la lente hacia el mostrador. Mis ojos captaron un pequeño vial junto a la tabla de cortar, sin etiqueta. Ella sirvió el guiso en tazones, tarareando suavemente. Luego, como si estuviera coreografiado, roció una pizca de polvo del vial en el mío. No en el suyo, no en el de Daniel, en el mío. Mi corazón martilleaba, pero mi cara permaneció quieta. «Aquí tienes», dijo dulcemente, poniéndolo ante mí. Las manos de Daniel se inquietaban en su regazo. Sus ojos se movían nerviosamente entre mí y el tazón. Abrió la boca y la cerró, su mandíbula temblando. «Adelante, papá», instó Valeria. «Es bueno para ti». Levanté la cuchara, dejándola flotar justo sobre la superficie. La cámara lo captó todo, luego la dejé. «Valeria», dije en voz baja, «¿por qué no das el primer bocado tú?» Su sonrisa vaciló levemente. «Oh, papá, está hecho solo para ti. Tú lo necesitas más». El tenedor de Daniel cayó sobre la mesa con estruendo. Su voz se quebró. «Basta, Valeria, solo basta». Ella se congeló, sus ojos llameantes. «¿De qué estás hablando?» Él empujó su silla hacia atrás. «No puedo seguir encubriéndote. Él lo sabe. Todos lo saben». El rostro de Valeria se quedó sin color. Luego se volvió hacia mí, su voz goteando veneno. «Me tendiste una trampa». Encontré su mirada firme como la piedra. «No, Valeria, tú te tendiste la trampa a ti misma». Ella salió furiosa de la mesa, sus tacones golpeando el suelo como disparos. La puerta de la cocina se cerró de golpe. Me senté allí en el silencio que siguió a Daniel temblando, el tazón de guiso intacto enfriándose frente a mí. Cuando finalmente me levanté, puse una mano en su hombro. «Hiciste lo correcto esta noche». Él asintió, con lágrimas rebosando. Yo no sé qué pasa ahora. Ahora,
Dije con mi voz fría pero tranquila. Ahora dejamos que la ley siga su curso. Pero Valeria no lo sabe todavía. Ella todavía piensa que tiene una oportunidad. Y eso es exactamente lo que la acabará. Esa noche, de vuelta en casa, escribí de nuevo en mi diario. La trampa está casi cerrada. Ella trató de matarme con puros, con pastillas, con comida. Cada vez falló. Pero el fracaso solo ha agudizado su desesperación. Pronto lo intentará una última vez. Y cuando lo haga, el mundo la verá por quien realmente es. Dejé la pluma mirando la quietud de mi estudio. Por primera vez en meses, sentí algo cercano a la paz. Había pensado que la tormenta había pasado después de la comida envenenada. Pero el silencio tiene su manera de susurrar amenazas. 3 noches después, me desperté con el sonido de grava crujiendo fuera de mi ventana. Al principio, me dije que no era nada. Animales callejeros, el viento moviendo las ramas. Pero luego vi los faros arrastrarse por mis paredes, lentos y buscadores, como si alguien allá afuera quisiera recordarme que no habían terminado su trabajo. No me moví. Me senté en la oscuridad, respirando superficialmente. Y por primera vez en años, entendí cómo se siente cuando el peligro no viene con ruido, sino con paciencia. Esa era la forma de Valeria. Ella había heredado mi firmeza, mi naturaleza tranquila, pero la había convertido en un arma. A la mañana siguiente, llamé a la detective Morales. Me dolía la mano de agarrar el teléfono con tanta fuerza, pero mi voz se mantuvo nivelada. Le conté lo que había visto, el auto circulando mi casa, las luces cortando mi sueño. Él quería presionar por una orden judicial de inmediato. Dijo que era intimidación, dijo que ella estaba escalando. Pero le dije que todavía no. Valeria no había mostrado su mano final. Si la acorralábamos demasiado pronto, encontraría una manera de explicarlo todo. Coincidencia, malentendido. Ella sonreiría esa sonrisa afilada y torcería la historia hasta que yo fuera el anciano paranoico. No podía permitirme eso, así que le pedí una jugada más, un hilo más para dejarla ahorcarse. No le gustó. Dijo que estaba jugando con mi propia vida. Le dije que no era juego, era paciencia. Más tarde esa tarde, Daniel vino a mí. Se veía peor que antes, ojos bordeados de rojo, hombros caídos por el peso de los secretos arrastrándolo hacia abajo. En el momento en que entró, susurró. Ella sabe que hablé. Lo senté en la mesa de la cocina, el mismo lugar donde Valeria solía sentarse con su tarea, y le pedí que me contara todo. Dijo que ella le había gritado, lo llamó traidor, y le dijo que había arruinado sus vidas. Ella no había dormido en días. Caminaba por la casa, revisaba números y hacía llamadas telefónicas a horas extrañas. Luego dijo las palabras que congelaron mi sangre ayer. Ella le pidió que revisara mi auto. Quería que él se asegurara de que los frenos todavía funcionaban. Sentí el silencio envolvernos. Le pedí que lo repitiera y lo hizo con la voz quebrada. Ella quería asegurarse de que cuando yo condujera, el auto me llevara cuesta abajo y nunca se detuviera. Ella ya no estaba hablando del pasado. Ella estaba planeando el final. Daniel se derrumbó en mi mesa, sollozando en sus manos, diciendo que ella le dijo una vez que terminara. Ella sería libre. Libre de deudas, libre de mí. Y luego el seguro. Siempre el seguro. Puse una mano en su hombro y le dije la verdad. Él no podía decirlo en voz alta. Ella no estaba pidiendo libertad. Ella estaba pidiendo mi muerte. Esa noche fui al garaje. El sedán estaba sentado en silencio en la luz tenue como siempre lo había hecho, leal en su silencio. 15 años de servicio, vacaciones, compras, incluso noches cuando Valeria una vez me había rogado por helado riendo en el asiento del pasajero. Ahora el mismo capó estaba destinado a convertirse en mi ataúd. Miré mi reflejo en el parabrisas, viejos pulmones cansados sonando débilmente pero aún vivos. Ella pensó que mi debilidad me hacía una presa fácil. Ella olvidó quién le enseñó la paciencia en primer lugar.
Llamé a Torres de nuevo. Le dije que cableara el auto cada centímetro. Pernos, líneas, frenos. Si ella tocaba una sola parte, lo quería registrado. Dijo que tenía hielo en mis venas. Le dije que no era hielo. Era paciencia. 2 días después, la paciencia me recompensó. Estacioné calle abajo y caminé a casa a través de las sombras. Desde los árboles tenía una vista clara de mi entrada. Y allí estaba ella, Valeria, mi hija, mi sangre. Ella se agachó bajo el capó con una linterna en los dientes, sus manos moviéndose con certeza práctica. Ella no estaba torpe. Sabía exactamente qué cortar. Me quedé allí en la oscuridad, con el corazón martilleando, pero con la cara tranquila mientras la lente oculta sobre el garaje capturaba cada detalle. Durante 20 minutos trabajó deteniéndose solo para limpiarse las manos en un trapo. Cuando terminó, se paró sobre el auto casi con ternura, como una artista admirando su lienzo. Luego se deslizó en su vehículo y se alejó como si nada hubiera pasado. No me moví hasta que sus luces traseras desaparecieron. Luego caminé hacia mi auto y puse mi mano sobre el capó. El metal todavía estaba caliente. Mi pecho dolía no de miedo, sino de memoria. Ella solía sentarse aquí balanceando las piernas, rogándome por helados. Y ahora había convertido el mismo auto en una trampa mortal. Volví adentro y me senté, mirando la silla vacía al otro lado de la mesa de la cocina. La había perdido mucho antes de este momento, pero verla agachada en la entrada con esa mano firme, se sintió como enterrarla 2 veces. A la mañana siguiente Torres llamó. Su voz era cortada. Ella cortó la línea de freno limpiamente. Si hubieras conducido cuesta abajo, no habrías pasado de la esquina. Cerré los ojos. Era suficiente. Más que suficiente. La tenían ahora. Pero en lugar de alivio sentí dolor presionando contra mis costillas. Arrestarla significaba juicios, titulares y años en prisión. Mi hija, mi Valeria. Sin embargo, ¿qué opción tenía? Dejarla libre significaba mi muerte. Esa noche visité a Joaquín en el hospital. Estaba pálido, su cuerpo debilitado, pero sus ojos llevaban la misma agudeza que recordaba de nuestros años más jóvenes. Le dije que ella había manipulado mi auto. Sus ojos se cerraron. Dios nos ayude, murmuró. Ella se va a destruir a sí misma, le dije. Ya lo había hecho. Me miró largo y tendido y luego preguntó si testificaría contra mi hija. Apreté mis puños. Le dije que si era la única manera de mantenerme con vida lo haría. Pero más que supervivencia, quería que ella viera la verdad, para enfrentar en lo que se había convertido. A la mañana siguiente Daniel regresó con la cara hueca, su voz raspada en carne viva. Dijo que ella estaba esperando que yo condujera ese día. Ella creía que había terminado, que el auto terminaría lo que ella comenzó. Dijo que ella le dijo una vez que se hiciera. Finalmente respiraría de nuevo. Lo miré a los ojos y le dije que hoy ella aprendería lo que cuesta la libertad. Esa noche preparé todo. La policía tenía las imágenes. El auto estaba cableado, cámaras ocultas. Mi diario yacía abierto en mi regazo mientras escribía. Mañana Valeria enfrenta la verdad. Mañana se entierra en la tumba que cavó para mí. Cerré el libro y lo puse en la mesa a mi lado. Luego susurré en el silencio de la habitación. Mi voz firme final mañana. Mi hija intenta matarme por última vez. La mañana llegó gris y pesada. El tipo de cielo que presiona sobre tus hombros antes de que incluso salgas. Sabía que sería el día en que todo cambiaría. Mi café estaba intacto en la mesa. No tenía hambre. No tenía sed. Estaba esperando. A las 9 en punto el auto sin marcar de la detective Morales estaba estacionado 2 casas abajo, escondido debajo de las ramas de un viejo roble. Otro sedán que no reconocí estaba inactivo más atrás con oficiales adentro, con cámaras entrenadas en mi entrada. Cada movimiento había sido ensayado. Cada ángulo preparado. Todo lo que tenía que hacer era jugar mi papel. Un anciano subiendo a su auto sin saber lo que esperaba debajo del capó. Pero no era inconsciente.
Estaba completamente despierto. Me vestí cuidadosamente, una camisa planchada, pantalones, los zapatos de cuero que Valeria me había regalado una vez para el Día del Padre. Tenían rasguños, ahora pliegues en la parte superior, pero los usé de todos modos. Quería que ella los viera, para recordar que una vez ella había sido capaz de amar. Cuando salí, el aire olía a humedad, casi metálico. Mis manos no temblaban. Caminé hacia el auto como si me dirigiera a la tienda de comestibles. Mientras abría la puerta del lado del conductor, miré al otro lado de la calle. El auto de Valeria acababa de doblar la esquina, arrastrándose lentamente hacia mí, su postura rígida detrás del volante. Estacionó a media cuadra de distancia, demasiado lejos para saludarme, pero lo suficientemente cerca para mirar. Sus ojos se fijaron en mí. Me senté en el asiento del conductor, el cuero frío debajo de mí. Por un momento me permití recordar los primeros años. Valeria en el asiento del pasajero con el cabello enredado por el viento, la risa derramándose de su boca mientras conducíamos sin destino. Dejé que esa imagen persistiera porque sabía que estaba a punto de morir. Luego giré la llave. El motor rugió suave y constante. Avancé el auto solo unos pocos pies lo suficiente para probar el punto. Y fue entonces cuando la trampa se cerró. La patrulla de Torres cobró vida. Luces parpadeando, sirena perforando la calle tranquila. Los oficiales se movieron con precisión, encajonándola antes de que tuviera tiempo de reaccionar. La cabeza de Valeria se sacudió, su rostro congelado entre confusión y miedo. Trató de arrancar el auto de nuevo, pero la puerta fue abierta de un tirón. Su cuerpo sacado, sus brazos inmovilizados detrás de su espalda. «Valeria Hale, estás bajo arresto por intento de asesinato». La voz del oficial retumbó. Sus gritos dividieron la mañana, no palabras, solo sonido crudo e irregular. Se retorció contra las esposas, ojos salvajes buscándome. Y cuando finalmente se fijaron en los míos, la traición cortó en ambos sentidos. «Papá», gritó, diles que no lo hice». Pero no podía moverme. Mis manos agarraban el volante, mis nudillos blancos. Por un segundo, casi quise creerle para borrar las imágenes para quemar la evidencia. Pero luego recordé a Joaquín buscando aire. Recordé la voz temblorosa de Daniel. Recordé la línea de freno cortada limpiamente. Abrí la puerta y salí a la entrada. Mi voz llevó más lejos de lo que esperaba, firme, intacta. «Valeria», dije, «intentaste matarme». Su rostro colapsó como si el peso de esas palabras finalmente rompiera algo dentro de ella. Ella no luchó más. Se hundió contra los oficiales mirándome con una mezcla de rabia y desesperación. Los vecinos habían comenzado a reunirse, murmurando desde sus céspedes, sacando sus teléfonos. Lo odiaba, el espectáculo de todo. Pero no había escondite ahora. Mi guerra privada se había derramado a la luz del día. En la estación, Torres me guió a través del papeleo. Las imágenes eran sólidas, los puros rastreados hasta ella. El testimonio de Daniel llenó los vacíos. Ella enfrentaría cargos, intento de asesinato, conspiración, peligro imprudente. Las palabras sonaban clínicas, demasiado limpias para lo que ella había hecho, pero tenían peso, significaban responsabilidad. Esa noche, solo en mi cocina, me serví un vaso de agua y miré la silla vacía frente a mí. El silencio era peor que antes. Al menos cuando ella era libre, podía imaginar que podría entrar por la puerta de nuevo. Ahora estaba enjaulada, y la distancia entre nosotros se había vuelto absoluta. Pero la historia no había terminado. Los arrestos son solo comienzos. El juicio vendría, y con él, cada secreto enterrado sería arrastrado a la luz. 2 semanas después, me senté en el juzgado, los bancos de roble pulidos hasta brillar, el aire espeso con susurros. Valeria fue conducida en su traje naranja, crudo contra su piel pálida. Ella se negó a mirarme. Sus ojos permanecieron hacia adelante, la mandíbula apretada. Daniel se sentó detrás de mí, hombros encorvados.
su culpa colgando como humo. El fiscal expuso la evidencia en trazos tranquilos y metódicos, los puros envenenados, las imágenes de la línea de freno, los estados de cuenta bancarios mostrando su deuda, la póliza de seguro nombrándola como beneficiaria. Cada pieza cayó en su lugar como piedras en una tumba. Su abogado trató de pintarme como paranoico delirante, un anciano enfermo inventando historias para castigar a su hija. Pero cuando rodaron las imágenes, ella agachada debajo de mi capó con la linterna en sus dientes, la habitación se quedó quieta. Incluso su abogado no tenía palabras. Valeria finalmente habló. Su voz se quebró, pero sus palabras fueron afiladas. No quería matarte, solo quería ser libre. El fiscal presionó. ¿Libre de qué, señorita Valeria? Y los ojos de Valeria se dirigieron a mí por fin. De él. De ser siempre la segunda. De nunca ser suficiente. Él dio todo a todos los demás, sus amigos, su trabajo, sus causas. Pero no a mí. Nunca a mí. Sus palabras golpearon más fuerte que la evidencia, porque enterrado dentro del veneno había un fragmento de verdad. No siempre había sido el padre que ella necesitaba. Había sido distante a veces, terco, enfocado en la supervivencia más que en el afecto. Y ahora ese descuido había crecido dientes. Pero el descuido no corta líneas de freno. Cuando la corte levantó la sesión por el día, Daniel y yo salimos al aire fresco de la tarde. Encendió un cigarrillo, sus manos temblando. Ella te va a culpar hasta el final, dijo en voz baja. Asentí. Y lo cargaré, porque es mío para cargar. Pero sus elecciones, esas son solo suyas. El sueño de esa noche no llegó fácilmente. Cada crujido de la casa se sentía como sus pasos. Cada ráfaga de viento es como su susurro. Caminé por la habitación, tocando lentamente los muebles, las fotografías, los restos de una familia que pensé que me sobreviviría, y me pregunté, no por primera vez, si la supervivencia era victoria, o simplemente otra forma de castigo. El juicio se prolongó. Testigos llamados, expertos testificaron, vecinos relataron visitas extrañas, discusiones nocturnas, amenazas susurradas. Cada día el peso presionaba más pesado sobre mi pecho, y sin embargo, a través de todo, me quedé, porque tenía que hacerlo, porque la verdad exigía un testigo. Cuando subí al estrado, la sala del tribunal se cayó. Les conté todo. Los puros, el colapso de Joaquín, el aire envenenado en su sala de estar, el auto agachado en mi entrada con las manos de mi hija dentro de su corazón. Mi voz no tembló, no lloré. Hablé como si estuviera escribiendo mi testamento, y cuando bajé, atrapé los ojos de Valeria una última vez. Por un destello no vi rabia ni odio, sino miedo. Como si finalmente entendiera la gravedad de lo que había hecho. El mazo golpeó resonando como un trueno, corte levantada. Mañana vendría el veredicto. Salía la luz que se desvanecía, los escalones del juzgado fríos bajo mis zapatos. El mundo se sentía suspendido como si contuviera la respiración. Mañana traería cierre u otra tormenta, pero esta noche estaba entre el pasado y el futuro. Un anciano despojado por la traición, esperando que la justicia decidiera si todavía recordaba mi nombre. El día de la sentencia se sintió más frío que cualquier invierno que hubiera vivido. El juzgado olía levemente a polvo y desinfectante, pero debajo estaba el sabor agrio de los nervios y los finales. Valeria estaba parada a solo unos pies de mí en la silla del acusado, con las muñecas temblando aunque mantenía la barbilla levantada. Mi hija, la niña que una vez cargué sobre mis hombros. La niña que solía presionar su pequeña mano en la mía, ahora estaba esperando que un juez decidiera cuántos años perdería. Cuando llegó la sentencia, 15 años con posibilidad de libertad condicional después de 12. Ella apenas se inmutó. Pero sus ojos se dirigieron una vez hacia mí. Por un momento, pensé ver a la niña pequeña que una vez lloró, cuando su muñeca se rompió, que me rogó que la arreglara. Pero se desvaneció tan rápido como llegó,
reemplazado por una mirada hueca como si ya se hubiera encerrado lejos de este mundo. El mazo cayó. Los oficiales tomaron sus brazos. Las cadenas resonaron suavemente mientras la llevaban. No me moví, no hablé, solo miré la parte posterior de su cabeza, el mismo cabello oscuro que su madre tuvo una vez, hasta que las puertas de la sala del tribunal se la tragaron entera. La gente esperaba que sintiera triunfo, cierre, tal vez incluso alivio. En cambio, sentí el peso de los años presionando más fuerte. Se había hecho justicia, sí, pero la justicia no te abraza por la noche. La justicia no te llama en tu cumpleaños. La justicia no borra el eco de la traición en tu sangre. Después, Daniel caminó a mi lado bajando los escalones del juzgado. No dijo nada al principio. Luego, en voz baja, «Papá, ¿crees que ella alguna vez nos amó? ¿O siempre se trató del dinero?» Hice una pausa, mirando los escalones de piedra gris bajo mis zapatos. «Nos amó una vez», dije con voz baja, «pero en algún momento del camino comenzó a amar lo que pensaba que se le debía más que a quienes éramos». Daniel tragó con la garganta apretada. Quería decir más. Podía sentirlo. Pero las palabras se atraparon en su pecho. A veces el silencio entre padre e hijo dice más que cualquier discurso. Las semanas que siguieron se sintieron extrañas, huecas. La casa estaba tranquila de nuevo. Demasiado tranquila. Me encontré despertando temprano, haciendo café para nadie, poniendo 2 tazas antes de darme cuenta de que solo estaba yo. La ausencia de la voz de Valeria, ya fuera enojada, distante o dulce, sonaba más fuerte que cualquier presencia jamás podría. Pero la vida no se detiene por respeto a tu duelo. Se mueve constante, implacablemente. Las facturas necesitaban pagarse. Los escalones del porche todavía crujían. Las malas hierbas del jardín no esperaron a que yo hiciera el duelo. Así que comencé a atenderlas. Reparé el porche con mis propias manos. Me llevó 3 tardes, el martillo resonando en el silencio. Cada golpe se sentía como una respuesta a la pregunta, ¿qué hago ahora? Luego planté tomates, pimientos y una hilera de frijoles. Mis manos se hundieron en la tierra, negra y fresca. La tierra bajo tus uñas es una cosa simple y fundamental. No pregunta quién te traicionó o por qué. Solo pide agua, sol y paciencia. Y a cambio, te da algo vivo. Los vecinos se dieron cuenta. La señora Turner de enfrente saludó una mañana. Luego me trajo sopa. Se sentó conmigo en el porche, hablando de su difunto esposo, de cómo el dolor nunca se va realmente, pero se vuelve más ligero cuando se comparte. Por primera vez en meses, me sentí visto no como el hombre cuya hija trató de matarlo, sino simplemente como Roberto, su vecino. Joaquín, mientras tanto, se estaba recuperando. El veneno casi había acabado con él, pero era terco. Una tarde, lo vi cruzando mi patio, apoyándose en un bastón. Se sentó a mi lado sin decir una palabra. Su rostro estaba pálido, pero sus ojos eran agudos. «Te debo mi vida», murmuró. Sacudí la cabeza. «No me debes nada». Ambos fuimos víctimas de la misma caja. Se rió entre dientes, tosió secamente. Luego dijo, «Curioso lo de casi morir. Te hace notar pequeñas misericordias. Esta brisa, por ejemplo». Nos sentamos allí en silencio, escuchando las hojas temblar en el viento. Los sobrevivientes no siempre necesitan palabras. A veces, solo necesitamos la compañía tranquila de alguien que entiende. Daniel visitaba a menudo. Al principio por preocupación, creo. Me encontraba en el jardín con las mangas enrolladas y tierra en mis manos. «Estás trabajando demasiado duro», decía. «El trabajo es lo que me mantiene respirando», respondí. Una tarde, después de ayudarme a estacar los tomates, se demoró. Su voz rompió el silencio del crepúsculo. «Papá, ¿alguna vez piensas en perdonarla?» Me apoyé en la pala, el sudor goteando por mi sien. «El perdón no es un interruptor, hijo. Es una erosión lenta. En este momento la herida está demasiado viva, pero tal vez un día. Tal vez».
Asintió con la mandíbula apretada. Podía ver el conflicto en él. Ella era su hermana, después de todo. La traición no borra la sangre, pero la enreda en nudos que no puedes deshacer. Pasó el tiempo. Los meses se deslizaron en estaciones. Los tomates maduraron dulces y rojos. El porche ya no gemía bajo mis pasos. Comencé a ser voluntario en el centro comunitario local, arreglando sillas, enseñando a los niños a lijar madera y leyendo en voz alta cuando sus padres no podían. Había algo en esos niños, con los ojos muy abiertos, hambrientos de atención, que tiraba de un lugar dentro de mí. Tal vez era culpa, tal vez redención, tal vez ambos. Valeria una vez se sentó con esos mismos ojos muy abiertos, esperando que yo la notara. Lo hice, pero no lo suficiente. Y cargaré esa verdad hasta mi último aliento. Ayudar a esos niños no borró lo que pasó, pero me recordó que la presencia tranquila y constante, es más poderosa que el dinero, los regalos o las promesas. Pensaba en Valeria todos los días. La perdoné no completamente. Tal vez nunca. Algunas noches soñaba con ella de niña agarrando mi mano camino a la escuela, sonriendo cuando le contaba un mal chiste. En esos sueños, ella todavía me amaba sin cálculo. Despertar de ellos siempre era la parte más difícil, pero con el tiempo aprendí algo. La paz no llega como una tormenta rompiendo. Se arrastra lentamente, escondida en lo ordinario, en la forma en que un vecino saluda, en la risa de los niños en el centro comunitario, en el sabor de un tomate de cosecha propia. La paz no llegó con el veredicto. Llegó en estas pequeñas y obstinadas misericordias. Una tarde de otoño, Daniel y yo nos sentamos en el porche con tazas de café, calentándonos las manos. El jardín se extendía ante nosotros, las hojas volviéndose doradas. «Pareces más ligero estos días», dijo. «Tal vez lo soy», respondí. Tal vez finalmente dejé de preguntar por qué y comencé a preguntar qué sigue. Me miró durante mucho tiempo. Luego, en voz baja, «Me alegra que todavía estés aquí, papá». Las palabras aterrizaron más pesadas que cualquier mazo, más cálidas que cualquier veredicto. En ese momento me di cuenta de algo. La supervivencia no se trata solo de vivir a través de la traición. Se trata de vivir más allá de ella. Entonces, ¿puede un hombre como yo encontrar paz después de que su hija trató de borrarlo? No el tipo de paz que olvida, no, eso es un cuento de hadas, sino el tipo de paz que te deja despertar, cuidar tu jardín, ayudar a un vecino, reír con tu hijo. Esa paz es real. He aprendido que la traición puede dejarte cicatrices, pero no tiene que definir el resto de tu vida. Llevas la cicatriz, sí, pero también continúas, y al final, eso es suficiente. Gracias por acompañarme en este viaje. Si te gusta esta historia, por favor dale me gusta a este video. Suscríbanse al canal y compartan sus impresiones de esta historia en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, hagan clic en la lista de reproducción que se muestra ahora en la pantalla.